Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasin reveló en confianza que Senk le había preparado una cena especial, y esa confesión se transformó en una de esas historias que parece sacada de una película. Ella lo contó con una sonrisa que no necesitaba más explicaciones, como si cada detalle de esa noche quedara grabado en su memoria. Lo curioso es que no fueron los platos sofisticados ni los adornos lo que más le impresionó, sino la dedicación con la que él pensó en cada cosa. Según sus propias palabras, lo importante no era el menú, sino la intención con la que fue planeado. Lo describió como un gesto íntimo, lleno de cariño, que no cualquiera se atreve a dar. Y ese detalle bastó para que la cena dejara una huella mucho más profunda que cualquier lujo. La manera en que Mahasin narró la escena parecía casi un guión romántico. Una mesa bien servida, velas encendidas y la atmósfera envuelta en calma. Según ella, Senk no dijo mucho al principio, pero sus gestos hablaron más que cualquier discurso. Había en su mirada un brillo distinto, como si estuviera compartiendo un secreto que solo los dos podían entender. Y esa complicidad fue lo que convirtió la cena en un recuerdo imborrable. Mahasin aseguró que pocas veces se había sentido tan especial, porque no era un evento preparado para las cámaras ni para los ojos ajenos, sino un regalo íntimo de él para ella. En sus palabras, la noche se sintió como un refugio en medio de tanto ruido. ¡Pum! Y quizá esa sea la clave de por qué lo recuerda con tanta emoción. Resulta llamativo que Senk, conocido por su carácter fuerte y reservado, haya encontrado la forma de expresarse en los pequeños detalles de esa velada. Mahasin confesó que fue él mismo quien cocinó, algo que ella no esperaba en absoluto. El aroma de los platos llenó la casa antes de que siquiera se sentaran, lo que ya le dio un aire distinto a la noche. ¡Qué chulo! Y aunque no era un chef profesional, ella lo recordó como un banquete hecho desde el corazón. Cada bocado llevaba la intención de sorprenderla, y esa dedicación le pareció más valiosa que cualquier cena en un restaurante de lujo. Según ella, esa fue la prueba de que la sencillez puede tener un poder enorme cuando nace del cariño sincero. Esa noche, más allá de los sabores y los brindis, lo que quedó grabado fue el ambiente. La mesa estaba decorada con detalles simples, pero perfectamente cuidados. Una flor en el centro, velas bajas que iluminaban el espacio con suavidad, y música de fondo que parecía acompañar cada palabra. Mahasin contó que se sintió transportada a un mundo aparte, donde solo existían ellos dos. Lo que más le impresionó fue el silencio entre frases, un silencio que no era incómodo, sino lleno de significado. Senk parecía disfrutar más viéndola sonreír que comiendo lo que había preparado. Y esa sensación de ser el centro de toda su atención hizo que la noche tomara un valor aún más especial. Mahasin no se cansó de repetir que aquella cena fue un regalo inesperado, de esos que no se olvidan. No necesitaba diamantes ni viajes costosos, porque lo que realmente le llegó fue la dedicación y el tiempo invertido en cada detalle. Según ella, Senk no solo preparó comida, sino que cocinó emociones, poniendo en cada plato un pedazo de su cariño. Fue, en sus palabras, una velada que unió más que 1000 conversaciones. Esa confesión dejó claro que lo que se vive en la intimidad tiene un valor incalculable frente a lo superficial. Y esa verdad, tan simple como profunda, fue lo que convirtió esa noche en un capítulo inolvidable en su historia. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.